Este primer teorema entonces nos dice que si es que nosotros llamamos a este lado B y a este lado A y a este lado U y a este lado B, este trazo ADU y el otro trazo V, nos dice que B partido por A entonces va a ser igual a U partido por V, ¿cierto? Siendo B gamma la bisectriz del ángulo gamma que se forma justamente en el vértice C. Vamos a ver la demostración de este teorema. Vamos a hacer una demostración basada en áreas de triángulos. Vamos entonces a calcular el área de triángulos mediante dos formas. Miremos los triángulos ADC y los triángulos DBC y veamos una forma de calcular su altura. Entonces, siendo B sub gamma la bisectriz del ángulo gamma, lo que significa esto es que cada punto que pertenece a la bisectriz, entonces, si es que nosotros tiramos una recta perpendicular al trazo A o al lado A, esta recta perpendicular tiene que tener exactamente la misma longitud, digamos D, que hay desde este punto D hacia la otra, hacia el otro lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los lados B y A forman el ángulo gamma y esta es la bisectriz y sabemos que, por definición, estas distancias desde el punto que de la bisectriz a la recta son dos trazos iguales, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver estos triángulos ADC y DBC como dos triángulos que tienen la misma altura, ¿cierto? Desde el punto D. Entonces, vamos a escribir aquí un poquito. Podemos decir que el área del triángulo ADC, calculándola respecto de la altura D, vendría siendo base por la altura partido por 2, ¿cierto? Y el área del triángulo DBC, esto es un triángulo, el área del triángulo DBC va a ser igual entonces a la base por la altura partido por 2, ¿cierto? Si nosotros tomamos como base A la altura de este triángulo, entonces vendría siendo D, y si nosotros tiramos como base B, la altura de este triángulo vendría siendo D. Luego, si nosotros calculamos la razón entre las áreas, el área del triángulo ADC, la dividimos en el área del triángulo DBC, vamos a obtener B por D partido por 2 dividido A por D partido por 2, que esto es igual a B partido por A. ¿Ya? Eso como primera aproximación a la demostración del teorema. Todavía no encontramos nada. Ahora, pensemos entonces en calcular la altura desde otra manera. O sea, calcular las áreas de otra manera. Vamos a calcular las áreas de estos mismos triángulos, pero ahora mirando la altura C, que también es una altura compartida por estos dos triángulos, ¿cierto? El triángulo ADC tiene la altura h sub c, si es que nosotros miramos la base U, y el triángulo DBC tiene la misma altura h sub c si es que nosotros miramos la base V. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Que el área del triángulo ADC también la vamos a poder calcular como la base, que en este caso va a ser U, por la altura h sub c partido por 2. Y el área del triángulo DBC también va a ser V, que vendría siendo la base de este lado, ¿cierto? Del lado DB, por la altura, que vendría siendo h sub c, partido por 2. Luego, la razón entre las mismas áreas, entre el área del triángulo ADC dividido en el triángulo DBC, va a ser igual a U por HC partido por 2, dividido en B por HC partido por 2, y esto entonces nos va a dar igual a U partido por B. Luego, estas dos razones están calculadas de la misma manera, y por lo tanto, B partido por A es igual a U partido por V. Esto entonces comprueba nuestro primer teorema 1.